No era intención que sea un monólogo, y lo interesante es enriquecer la charla, cada charla que tenemos cada día, porque la verdad es una frecuencia interesante que hemos tenido. El agradecimiento a Celso, a la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo por la invitación. Después de la presentación me generó un compromiso que creo que nos sirvió por llegar al estándar. Viste que era todo el tema de la mujer y todo. Y bueno, y se concreta, y va un grupo. Ya está. Agradecemos a todos si pueden apagar el micrófono y ningún tipo de inconveniente. Solamente hacer un disclaimer inicial. Celso me presentaba como miembro de la Junta Directiva o Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No es en esa calidad que vengo a exponer, con lo cual mi posición o mi punto de vista sobre algunos temas que puedan surgir a partir de la plática con ustedes son de índole personal y profesional y no de índole institucional, o sea, no comprometen a mi federación, sin prejuicio que pueda hacer algún tipo de aclaración de algunas circunstancias de intermediarios y cómo se maneja a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que sin más, pasamos un poquito al tema. El tema de intermediarios, evidentemente, es bastante apasionante. Yo siempre intento buscar una explicación a algunos aspectos regulatorios que tengan que ver con una explicación económica. Pues en definitiva, siempre que vamos en definitiva, a buscar el por qué este cúmulo de continuos cambios en la reglamentación, y en el caso de intermediarios, o en el fútbol, siempre hay una explicación económica detrás, ¿no? Siempre decimos en derecho mercantil, que es la raíz de donde vengo, la Escuela Económica del Derecho explica que el fenómeno económico ocurre y luego el legislador viene a regularlo, porque tiene un interés creado en esa regulación, y en el caso de FIFA no es nada diferente. Y bueno, eso es así que en el caso de intermediarios ha ido basculando entre la desregulación y la regulación excesiva, entre los incentivos excesivos y los desincentivos demasiado marcados en este sentido. Así que bueno, me permito compartir inicialmente como disparador por qué en definitiva el FIFA ha puesto el pie y el foco en regular expresamente el tema de los intermediarios, para poder encontrar justamente una justificación claramente económica detrás de todo esto, en el cual el intermediario es un socio necesario, en el cual FIFA lo ha colocado desde 2014-2015 para acá, en una condición especial, y que también en el futuro inmediato le va a dar una tónica diferente a como viene siendo, fruto de los reclamos y fruto de la realidad contra la cual no ha podido luchar en algún sentido. Vamos a compartir un segundo, por favor. Bueno, acá tenemos en primer lugar el reglamento, la carátula de lo que es el reglamento de intermediarios de FIFA. Perdón, no está compartido, tal vez. No lo vemos. No, sí. ¿No? No. Compartirlo entonces. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Bien. Como le comentaba, esta es la carátula del reglamento sobre relaciones con los intermediarios. De hecho, es muy subjetivo en su momento cuando en el 2014, en ocasión, digamos, de el 63 Congreso de FIFA realizado en Villa Mauricio, y posteriormente se dictó la primera reglamentación específica de una relación ya mucho más dura entre intermediarios y FIFA. FIFA justamente lo caratula y le pone un nombre específico que habla de un reglamento de relación con un intermediario al cual inmediatamente lo va a considerar un tercero ajeno a el estatuto, digamos, de partes directamente involucradas en la actividad deportiva, pero sí parte necesaria en la industria y en el negocio del fútbol. De hecho, en los
propios estatutos, el propio reglamento, lo menciona como un tercero, digamos. Le paso rápidamente un reporte que es de público conocimiento, el reporte mundial, el reporte de FIFA del año pasado, en el cual habla de las comisiones que se han generado durante este último año en materia de comisiones que se pagan a intermediarios, en el cual alcanza casi los 664 millones de dólares. Referencia también, hay un informe que inclusive distingue, porque hay un mercado que ha crecido mucho, que es de transferencia a nivel del fútbol femenino. Algunos gráficos hablan de un crecimiento de un 19% con respecto al año 2018, y un incremento también de costos para los clubes en el pago de este tipo de transacciones a los intermediarios. Después acá mostramos lo que llamamos, bueno, la pecera donde los intermediarios han ido a pescar recurrentemente. Las relaciones a veces se traban directamente con los clubes, a veces se traban exclusivamente con los jugadores, a veces hay una relación con todas las partes que son parte del negocio, a veces el intermediario o el representante, figuras que aparecen distinguidas en el reglamento, actúan en la misma operación representando al club y representando al jugador, aspecto que no está prohibido por parte del reglamento. Bueno, un poco más el mismo gráfico de cómo se han ido comportando estos movimientos, así que solamente meramente ilustrativo de algunos datos. Alguna referencia, las dos ventanas del 2019 movieron, teniendo un gráfico que tengo acostado en otra pantalla, movieron 5.8 billones de dólares en transferencias, en más de 17.000 transferencias registradas en el año 2019. No soy muy malo para algunos números, son 3.557 intermediaciones ocurrieron a través, digamos, de representantes o intermediarios. La pregunta es qué pasaron con las otras intermediaciones. O bien el intermediario no apareció en la operación, o aparece en forma solapada y oculta en otro modelo, digamos, de negocio que se sigue dando. El 80% de las comisiones básicamente fueron pagadas por las grandes ligas del mundo, Italia, Inglaterra, Portugal, España y Francia. Como les comentaba, esto incrementó en el costo o en los presupuestos de los clubes ganancias, obviamente, porque habían incrementado la incorporación de activos, como son sus jugadores, pero los costos asociados a esas transacciones aumentaron un 19,3%. Y esto, en definitiva, es la explicación o la justificación que nos da nota de por qué FIFA sigue interesado en regular estos aspectos y mantener una correcta relación con los intermediarios. Evidentemente, del 2014-2015 para acá, abril de 2015, que fue la entrada en vigencia de este reglamento y la exhortación a que cada federación reglamentara la relación federación, clubes, jugador, intermediarios, no ha sido la mejor. Las federaciones han cumplido o han intentado cumplir con esto, pero es cierto que los números de las transacciones versus el registro efectivo de intermediarios, en un plano de razonabilidad, no explica que tantas transacciones hayan ocurrido de club a club como eso ocurría con anterioridad a la reglamentación. Para explicarlo bien claro, los números indicarían que de alguna forma siguen existiendo muchas transacciones en las cuales, si bien el intermediario interviene, no lo hace en el régimen transparente que FIFA quiere, con el control de la federación y con la colaboración del club y del jugador. Evidentemente hay algo que al intermediario le hace ruido, que se llama básicamente el famoso 3% de comisión que le ha fijado y que ha generado una gran distorsión en el esquema, digamos, histórico financiero
Y ese desacomodamiento ha llevado a que todos somos muy creativos en el mundo del fútbol, todo muy vertiginoso, y busquemos una fórmula oblicua de eludir las obligaciones que nos impone o sugiere FIFA para regular este aspecto. No estamos acá para hacer juicio de valor ni nada que se le parezca, simplemente describir algo que razonablemente en Sudamérica, mercado exportador por excelencia, existe y va a seguir existiendo. FIFA no va a cesar, va a seguir en este camino, en esta hoja de ruta de seguir regulando todos los aspectos que tengan que ver con el movimiento de dinero. FIFA ha proyectado inclusive la creación de una entidad financiera bajo jurisdicción helvética para centralizar todos los movimientos financieros que busquen darle, luego del FIFA Gate, el mayor nivel de transparencia en las transacciones comerciales que signifiquen dinero, cualquiera sea el nivel de transacción, sea por transferencia de jugadores, sea por merchandising, sea por betting, sea por eSport, todo va a ir a un esquema que está fuertemente regulado, fuertemente controlado, fuertemente sospechado de que justamente se financia esta actividad del fútbol en una parte con fondos provenientes de actividades ilícitas. ¿Por qué voy a esto? Pues, en definitiva, la justificación que FIFA encuentra para decir, bueno, gracias a que somos más transparentes y más creíbles, gracias a que hoy hay trazabilidad en las transacciones, gracias a que hoy tenemos esquemas de gobernanza corporativas y buenas prácticas, hemos incrementado y hemos multiplicado los ingresos que hay en materia de premios, en materia de patrocinios, y en definitiva lo que le volcamos a cada federación y a cada club que compite a nivel internacional. Bueno, ¿por qué un sector importante como el de los intermediarios debe escapar a eso? Entonces, creo que en la medida que estos números son bastante elocuentes y bastante contundentes, FIFA no va a cesar en esa posición sin ningún tipo de dudas, y va a seguir hacia adelante en forma incansable. Si hay alguna pregunta o alguna interrupción, no hay ningún tipo de inconveniente en plantearlo, me lo comentan y con duda, sin ningún tipo de duda lo evacuamos. Una cuestión, Fernando. En este momento no existe disposición de FIFA que establezca un techo porcentual a las comisiones de los agentes. ¿Es así? FIFA mantiene vigente ese reglamento del año 2015 y cada federación ha reglamentado, pues es una exhortación justamente que hizo FIFA. FIFA exhorta a que cada federación tenga su reglamento propio en materia de intermediarios. En el caso de Uruguay, tenemos nuestro propio reglamento de intermediarios. Entonces, les enseño la carátula que inclusive por criterios de transparencia están colgados en nuestra propia página web, para que sea de fácil acceso. Desde el momento de la registración, los requisitos para registrarse, el proceso de control de idoneidad, al cual debe someterse el intermediario. Y también en ese reglamento se establece claramente la tasa mínima y máxima en la cual fija la retribución de un intermediario por distintos niveles de intermediación. En el caso de Uruguay lo fijaron un 3%, otras federaciones también lo fijaron un 3%, y también ha limitado desde el punto de vista subjetivo qué tipo de relaciones están bajo el régimen de intermediación y cuáles no. Básicamente habla de la relación intermediario-club, intermediario-jugador, prohíbe la relación entre intermediario-liga o intermediario-federación, que la tacha y la reprocha como un claro conflicto de interés que no quiere FIFA. Y de hecho la discusión hoy planteada, y entiendo que el cabildeo que ha hecho a nivel europeo las grandes corporaciones de intermediarios, justamente busca un esquema de mover hacia arriba ese gap de 3%. FIFA se ha visto tentada en manejarlo entre un 7 y un 10%. La discusión es sobre qué importe
o sobre qué concepto aplico 7 o 10% que proyecta FIFA a incluir en un paquete que estaba anunciado para el 2020-2021, implementarlo, pero que obviamente todavía no lo ha transformado en norma. Si está de acuerdo con FIFA, ya lo he hecho público, no es nada confidencial, lo he hecho público en varios eventos, de que ve de buen modo mejorar esa comisión, ve de buen modo también regularlo desde el punto de vista objetivo o de qué tipo de relaciones y qué tipo básicamente de rubros deben quedar contemplados o no, porque como bien sabemos, la amplitud de la relación de intermediario que reglamenta FIFA es muy menor con respecto a la amplitud de la relación que tiene un intermediario con un club o con un jugador. Para ser muy claro, FIFA siempre cuando reglamentó el tema de retribuciones, lo hizo tomando como base siempre retribuciones que tengan que ver con salarios futuros del jugador como consecuencia de la transferencia, y todo vinculado con, digamos, con aspectos vinculados con la transferencia de derechos federativos y derechos económicos. Pero sí un complemento de servicios que sabemos que el intermediario o el representante a nivel individual o empresarial presta, y otros condimentos que gotean luego de la transferencia, le hace derecho de formación o mecanismo de solidaridad, derecho de imagen, patrocinio de jugadores, otras contraprestaciones a las cuales el jugador se compromete más allá del salario y de jugar por un club, y por la cual recibe una retribución el jugador o el club, depende con quién sea la relación que se haya trabado, por parte del intermediario, eso ha quedado siempre fuera del ámbito de lo que legalmente FIFA reconoce como tal, ¿no? Entonces, otra pregunta concreta, el 3% es hoy es un piso y un techo sugerido por FIFA, y que en América Latina la mayor parte de las federaciones lo han contemplado, otras han ido un poco hacia arriba, han sido un poco más flexibles, pero sí han recibido el reproche o la especial visión en este sentido, o la especial atención de parte de FIFA en cómo justifica y explica una tasa tan alta en esa retribución del intermediario, que es en definitiva hoy lo que hace más ruido a nivel internacional, ¿no? Exacto, y eso es lo que quería preguntar. Al final, la normativa igual ahora FIFA nos ha venido y nos ha dicho que, por ejemplo, el intermediario comisionará entre el 3 y el 10%, depende de dónde se genere la contratación. Pero ¿qué pasa si al final ese 3% solamente queda en papel y se comisiona más? ¿Usted cree que FIFA va a implementar un proceso sancionatorio para la gente que comisione al final más de lo que la propia FIFA establecería? FIFA ha sido renuente a incorporar, mencionaba lo subjetivo que es lo sugestivo que es el nombre y la carátula del reglamento de relación con los intermediarios, en el cual sugiere justamente, y en el propio preámbulo del reglamento, reconoce que hay aspectos como la buena gestión financiera, aspectos vinculados con el famoso fair play financiero, aspectos vinculados con la gobernanza, sugieren que haya una regulación en ese sentido. Pero evidentemente hoy no reconoce al FIFA como tal y sus tribunales disciplinarios como tales no le reconocen otras funciones que el de dar publicidad a las sanciones que cada asociación miembro de FIFA aplique a un intermediario. Entonces ha acotado jurisdiccionalmente que el aspecto de sanciones respecto de un intermediario debe quedar solo en el ámbito de una federación. En términos, digamos, operativos, FIFA no quiere plagarse de reclamos de intermediarios, no quiere plagarse de reclamos de un club a un intermediario por incumplimiento de un contrato, de un intermediario a un club, de un intermediario a un jugador, de un jugador a un intermediario, y toda esa familia, digamos, de relaciones que se traban en esta intermediación o mediación que puede haber
producto de la actividad. FIFA lo quiere fuera por ahora, no quiere decir que lo coloque dentro, pero evidentemente estaría acumulando más actividad FIFA, más actividad del TAS, en el elenco, digamos, de sujetos, digamos, alcanzados por la jurisdicción de FIFA. Le ha trasladado justamente esa responsabilidad a la federación diciéndole, tú reglamentame internamente cómo te vas a manejar en tu relación con los intermediarios. Para eso te voy a pedir que me generes un registro público de intermediarios. Para eso te voy a pedir que me generes un necesario proceso muy exigente conforme a las normas del Código de Ética Deontológico de FIFA para controlar la idoneidad y que no haya ningún tipo de reproche o antecedente negativo del intermediario en su comportamiento comercial en el mercado local, que es el que tú puedes controlar. FIFA te va a decir, bueno, si querés cobrar una tasa por esa inscripción, fantástico. A su vez, dame publicidad de quiénes son esos intermediarios. El mundo quiere saber quiénes son los intermediarios registrados bajo tu federación. El viejo registro de agentes que había, que ya desapareció como tal la figura del agente. Y ahora... y a su vez dice que cuando haya alguna, en todo caso, reproche por algún apartamiento de tu reglamento, y que debiera ser en el piso mínimo una copia de mi reglamento de FIFA, tu comisión disciplinaria es la que tiene jurisdicción y potestad sancionatoria sobre el club y sobre el jugador. Y eventualmente excluir a la gente de los registros correspondientes. Perfecto. Santiago. Por aquí. Santiago. Sí, ¿qué tal? Sí, por aquí me escuchan bien. Sí, sí. Fantástico. ¿Cómo estás? Un saludo, Fernando y Celso, para todos. Muchas gracias por el espacio. Fernando, ese tema de, digamos, delegar el registro de los intermediarios en cada federación, yo creo que eso es uno de los grandes errores que cometió FIFA y hoy en día lo reconocen, claro, porque no es uniforme esa regulación. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia, tener el carnet de intermediario registrado sirve simplemente para acreditarse, de pronto un poco más ante el público y ante el mercado, pero si uno no lo tiene, tranquilamente puede trabajar. Y porque también esos contratos, desde el punto de vista civil, en el ámbito civil, siguen siendo válidos. Pero en cambio, yo tuve la oportunidad de trabajar algún tiempo en la Federación Española de Fútbol, especialmente en la parte que se dedica a trabajar con los intermediarios, tanto a registrarlos a ellos como los contratos y las operaciones, y me atrevo a decir que es el sistema que mejor funciona hoy en día en el mundo, probablemente junto al de Inglaterra, y tiene dos características puntuales, y es que, primero que todo, ofrece a los intermediarios registrados un sistema de resolución de disputas efectivo, y en el ámbito de la federación, es decir, no hay que irse ante un juzgado ordinario para una eventual reclamación, y lo más importante es que tiene un sistema sancionatorio, digamos, drástico, aunque razonable, tanto para clubes como jugadores que utilicen los servicios de un intermediario no registrado. Entonces, a mí me parece que esos son elementos claves y una regulación de FIFA que pretenda ser efectiva debe incluir esos dos factores para que realmente sea algo que sea efectivo. Ofrecer un sistema de resolución de disputas y asimismo un sistema sancionatorio para quienes utilicen los servicios de alguien que no está registrado. De lo contrario, no va a funcionar. Esa es, digamos, mi visión desde la experiencia. No sé si usted considera lo mismo. Y coincido absolutamente que en la medida, de hecho, ese fuero de atracción, como le llamamos en términos legales, de atraer hacia la federación el control de los aspectos jurisdiccionales, sancionatorios, es ser competente y poder sancionar y que la sanción se cumpla, es evidentemente algo necesario que siempre FIFA, de hecho, no pretende y no quiere que se salga a los tribunales ordinarios o comunes no deportivos a discutir estos aspectos. Ahora hay un aspecto que es importante que tú marcas, que tiene que ver con aquellos sujetos que no están registrados, digamos que aparecen, que no aparecen ni en la foto, no aparecen cortando la cinta, no aparecen firmando el contrato, tienen un vínculo muy estrecho con el club,
a veces en los esquemas asociativos, como tenemos en Uruguay o en España, Italia, de sociedades anónimas, sociedades limitadas, es un verdadero socio oculto dentro digamos, del club, y como tal opera como intermediario. Es mucho más difícil. Yo veo ahí, en complemento con eso, además de la norma federativa española, la normativa federativa en materia de intermediarios, puede ser muy útil la colaboración, no la injerencia, sino la colaboración, que tengan dos aspectos que son dos correctivos que para mí, cuando se pongan en funcionamiento 100%, y tiene que ver con la experiencia europea que tú comentabas, evidentemente nadie va a poder escapar a ese control, que es el régimen de licencias y el régimen de fair play financiero. Eso, en definitiva, genera una trazabilidad de un 100% en el control del funcionamiento de gobernanza y de las finanzas de un club y de una federación. Como sabemos, en Conmebol eso ha ido muy progresivamente, y hoy todos los clubes y todas las federaciones cumplen en un 100%, digamos, con ese régimen. Platini, cuando lo implementó en Francia a fines de la década de los 90, principios de los 2000, era muy resistido. O sea, más de 50 clubes que clasificaban en la cancha para competir, y por no cumplir con estas normas de transparencia financiera, quedaron eliminados de competir deportivamente en torneo UEFA. Eso todavía en Conmebol no lo tenemos, pero creo que ha habido avances progresivos en los cuales Conmebol ha acompañado a las federaciones en implementar los regímenes de licencias para torneos locales, el reglamento de licencias para torneos internacionales, y lo mismo con el fair play financiero. Cuento la experiencia uruguaya. En Uruguay, por ejemplo, tenemos un decreto del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, que obliga, en su carácter de ejercicio de la superintendencia y control de las entidades deportivas como sociedades civiles o sociedades anónimas, obliga a que este tipo de transacciones, en la medida que Gafi la has puesto dentro de la ventana de actividades sospechosas de que pueden estar financiadas por el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, con ese fundamento internacional que viene de Gafi y de Gafilat, dice, bueno, su federación está dentro de lo que tiene actividades sospechosas. Entonces usted tiene que tener casi como si fuera un banco, sujeto que controlen toda la trazabilidad de movimientos económicos que ocurren en la entrada y salida de dinero, e inclusive con terceras personas que no son parte de la federación, pero que sí hacen el movimiento de dinero que pasan por la federación. Entonces, es un ejemplo de cómo a veces, cuando hay una insuficiencia en la reglamentación de la federación, la respuesta puede venir también del lado, digamos, del gobierno, sin que sea injerencia en ese sentido. Entonces, hoy, anualmente, cada club y la federación debemos informar al gobierno de todas las transacciones que ha habido de transferencia de jugadores y en las cuales haya intervenido un intermediario. Y eso debe estar registrado además en un balance en forma adecuada, conforme a las normas contables internacionales, lo cual habla de una trazabilidad, y al principio obviamente genera muchísima resistencia, pero yo creo que al final puede aparecer una amenaza transformada en oportunidad, porque genera en definitiva la oportunidad de profesionalizar, digamos, la gestión del intermediario, y hoy ver al intermediario con una figura mucho más delimitada en cuanto a su actividad. Porque a veces ocurría que en una ocasión, digamos, a mí me pasó antes de estar en la federación, que también ejercí la profesión en forma liberal y asesorando a intermediarios, y pasaba que a veces cuando íbamos a firmar un contrato aparecía un intermediario, el que había hecho el scouting, el que había hecho el acercamiento con el club, y era un sinnúmero de personas que eran parte del mismo negocio, que son parte del mismo negocio, pero ninguno era intermediario registrado en ningún lugar porque no había tal registro. Entonces creo que, yendo a eso, la respuesta es: fair play financiero, el régimen de licencias le dan un grado de profesionalismo a la federación, en el cual genera una transparencia y una trazabilidad que invita a que los mejores, y solo los mejores intermediarios, queden realmente
registrados y operen en esta dinámica, y sigan obviamente generando el lucro del cual son legítimos acreedores. De acuerdo, No sé si- Fernando. Ahora un tema. Estamos claros en que cada federación tiene un régimen disciplinario que aplica también a los agentes. Pero ¿qué sucede en el caso de que un agente quiere cobrar su comisión, ya sea cuando ha hecho una transacción local, nacional, o cuando ha hecho una transacción o cuando ha intervenido en una transacción internacional? Una de las preguntas que aquí nos dicen es que si es que FIFA tiene competencia para dirimir una controversia entre un intermediario y un club o un jugador por el pago de su comisión. Sí, pero con aspecto totalmente restrictivo. Lo que quiero decir es que cuando yo firmo un contrato como intermediario, seguramente mi contrato tiene un alcance, o voy a firmar varios contratos en función de si la jurisdicción FIFA va a tomar para sí o no la jurisdicción, aspecto que es discutido todavía y que FIFA discute. FIFA tiene digamos, la regla es que no entren los contratos de intermediación a discutirse en jurisdicción FIFA. Es la excepción, porque generalmente los contratos justamente tienen un alcance mucho más amplio del que FIFA regula para los intermediarios. Entonces solamente lo acota a aspectos que en el global del negocio y en el global, digamos, del lucro que obtiene un intermediario, o que aspira a obtener un intermediario por su actividad, no encuentra amparo bajo el reglamento de relación de intermediarios de FIFA, ¿no? Entonces, justamente, de hecho, el lobby o el cabildeo que han hecho todos estos años los intermediarios es a que se reconozca la jurisdicción de FIFA para todos los aspectos que vinculen al intermediario con el club o que vinculen al intermediario o representante con el jugador. Porque algunos aspectos FIFA evidentemente no lo reconoce y taxativamente cierra aspectos que pueden ventilarse y cuáles no. Y por eso siempre hablamos del cuidado que, digamos, si fuéramos operadores jurídicos, como vamos a ver muchos acá en este webinar, o intermediarios, es qué tantos contratos tengo que firmar para saber cuáles voy a dirimir ante la justicia ordinaria y cuáles tengo la tranquilidad que tengo el paraguas de FIFA para dirimirlo. De hecho, Uruguay está, no digo plagado, pero tiene sí muchísimos reclamos en la jurisdicción común de lo que son prestaciones típicas de un agente, no típicas del intermediario, digamos, que FIFA lo define. Entonces, aspectos siempre a tener en cuenta prácticos es definir el alcance de mis prestaciones, definir el tope de la remuneración para que no sea reprochado o castigado por FIFA o por la federación si es que la va a regular, si es que tiene una cámara propia de resolución de tipo de disputas. Y lo otro es la jurisdicción, pues justamente en las transacciones internacionales, cuando no queda claro que FIFA puede ser competente respecto a algún tipo de reclamos, vamos a tener el inconveniente de discutir inclusive la jurisdicción donde tengo que ir a reclamar. Pensemos en un intermediario peruano, ecuatoriano, que tenga que ir a litigar a China. Porque digamos, en ese contrato de intermediación hay una asimetría natural en la relación en el momento de firmar el contrato, y el club puede sugerir ley aplicable china, jurisdicción aplicable los tribunales chinos, y me imagino que en este momento no es el mejor lugar para ir a litigar. Digo, porque digamos, el derecho continental Es diferente. que alimenta nuestro derecho sudamericano se da de frente con un derecho que yo por lo menos desconozco los aspectos más básicos como para ir a discutir un tema, ¿no? Claro, ahora, si es que en efecto el espíritu de FIFA es volver a acoger a los intermediarios en su normativa, ¿crees que las disposiciones del Código de Ética también les serían aplicables a los intermediarios? Sin dudas y sin restricción. Evidentemente, ya de hecho, en la exhortación que hace el reglamento de FIFA a cada federación, pide lo que denominamos examen de idoneidad, en el cual debe probar no tener antecedentes judiciales negativos, no haber tenido inconvenientes con el fisco, con la hacienda, con, digamos, la entidad recaudadora de impuestos,
no tener antecedentes criminales, estar en regular pago, digamos, de otras obligaciones, si está en el ámbito, digamos, de una relación empresaria, si es un intermediario organizado corporativamente bajo un esquema empresario, conocer quién es el beneficiario final, al margen de que pueda ser el accionista o no, dependiendo de cada jurisdicción, si ha cumplido con los registros correspondientes, en el registro de comercio o mercantil correspondiente, y esto bajo un piso mínimo de lo que es el código deontológico y código de ética de cada federación y el de FIFA. Yo creo que si FIFA abre esa portera, abre esa puerta, esa ventana para que entren los intermediarios a la familia de FIFA, evidentemente va a poner esa condición de que evidentemente sí tenga un control muy estricto, porque FIFA no puede darse el lujo de tener un FIFA Gate 2, y menos por agentes que históricamente no han estado dentro de FIFA, del organigrama de FIFA o de los agentes involucrados. Ya bastante dolor de cabeza tiene FIFA todo el tiempo con la federación y sus clubes, en transacciones sospechosas, y justamente la tendencia es a financieramente FIFA tomar el control homogéneo de cómo deben comportarse las federaciones y todo el universo de agentes que están detrás. Le hace las ligas, los clubes, los jugadores, eventualmente los entrenadores cuando tienen un reconocimiento en ese sentido, y si los intermediarios son reconocidos, creo que se les puede aparecer como una imposición gravosa al principio, pero creo que es un gran paraguas de protección que muchos intermediarios profesionales están esperando. Yo creo que sería una gran oportunidad y un gran salto de calidad, en definitiva. Pues también, en términos de fair play entre los intermediarios, pensemos que un tratamiento homogéneo le daría este salto de calidad o esta certificación de calidad, que sería pasar por un examen de idoneidad en los intermediarios, sería una certificación digamos, AAA para el intermediario, y tener un registro en FIFA, a mí me muestra diferente frente a otros intermediarios que no cumplen con ese tipo de requisitos. Entonces también la igualdad no es que todos tenemos que tener un tratamiento igual, sino generar categorías de iguales y un tratamiento de iguales para esos iguales, y categorías de desiguales y un tratamiento desigual para esos desiguales. Entonces creo que también FIFA puede tener un interés loable en que aquellas clases de intermediarios que son parte del negocio, que son parte de estas grandes transacciones que son, digamos, indispensables para que FIFA también tenga sus ingresos correspondientes, y las federaciones y los clubes también, tenga esa categoría privilegiada de intermediarios. Con lo cual dejo de verlo como una amenaza, lo interpreto como una absoluta oportunidad de salto de calidad para los intermediarios. De acuerdo, justamente aquí hay una pregunta y más o menos creo que desean conocer tu criterio. Dicen que en cierto modo no les sería conveniente a los intermediarios mantenerse ajeno a la regulación FIFA para no someterse a sus restricciones ni sus límites de comisiones. Argumentar la libertad de trabajo y libre empresa, y que cualquier disputa sea vista por la justicia ordinaria. ¿Cómo le ves tú que al final un intermediario defienda eso de no tener tanto control de FIFA y decir más bien yo realizo una intermediación por un derecho civil común y me tiene que juzgar o tengo que someter mis disputas a un juez común y no a FIFA? Y claro, si yo desconozco a FIFA, desconozco también sus techos de comisiones. Voy a empezar por un ejemplo que es bien gráfico y que no es en los intermediarios, y que en Sudamérica lo padeció AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, y AUF, la Asociación de Fútbol. Y tiene que ver con la injerencia del Estado en aspectos vinculados con el fútbol. Tanto AFA como AUF fueron intervenidas por FIFA, precisamente porque sus federaciones no adecuaron sus estatutos a lo que FIFA exhortaba en materia de cogobierno, coparticipación de todas las partes interesadas o grupos de interés en el fútbol. ¿A qué voy con esto? Que cuando FIFA pone el foco en algún aspecto y quiere regularlo, lo va a regular al margen de planteamientos que ha habido, por ejemplo, en el caso del conglomerado de intermediarios en Europa. Ellos han recurrido bajo este mismo argumento, libertad de trabajo y otros aspectos más que tienen raigambre constitucional,
han recurrido a comisiones de derechos humanos, de la tribunales de la Comunidad Económica Europea, buscando este tipo de amparo. Sabemos que excepcionalmente, FIFA puede llegar a ser la vista gorda cuando la jurisdicción ordinaria común, los tribunales ordinarios comunes no deportivos, ingresan a analizar aspectos deportivos. La regla no es esa, la regla es que justamente todo aquel que quiera ir a un tribunal ordinario a ventilar este aspecto, va a encontrar en general, y cada vez es una tendencia más expansiva, más expandida, de que en determinadas situaciones la especificidad deportiva, la autonomía del derecho deportivo, el principio de adhesión a los estatutos de FIFA, ya inclusive los tribunales ordinarios en Sudamérica los han empezado a reconocer, inclusive con aspectos mucho más sensibles, como puede ser el papel de los propios jugadores. Ha habido jugadores que han dicho, bueno, me he quedado sin jugar en determinada ventana porque no sé, la federación fue omisa en un aspecto administrativo. Yendo concretamente a la pregunta, entiendo que cualquier acción de amparo o similar, una acción excepcional de nulidad o de no aplicación de normas FIFA, puede encontrar sí un amparo judicial, pero sí, también estoy seguro, que no va a encontrar un reconocimiento de la federación, inclusive bajo pena de incurrir en desacato por no cumplimiento de una orden judicial en cada país. Quiero decir que cada vez más doctrina y jurisprudencia de los tribunales ordinarios van reconociendo la especificidad del derecho deportivo, van reconociendo que, aunque muchas veces es impuesta esta adhesión a las normas FIFA para algunas cuestiones, cada vez son menos los casos de éxito, cada vez encontramos menos cines negros que van, en definitiva, buscando el amparo, lo que llamamos la tutela judicial efectiva, esa doctrina que busca que toda vez que las federaciones deportivas, que el FIFA, que el TAS, no me da una solución inmediata y satisfactoria a un conflicto, yo tengo el derecho constitucional a recurrir a mis tribunales ordinarios. Yo creo que esa experiencia Europa ya la recorrió, también Sudamérica la recorrió, y puede encontrar de vuelta, sí, puede encontrar a lo largo del tiempo algún amparo excepcional, pero inmediatamente FIFA va a reaccionar y va a generar una represalia interna, o un reproche interno dentro de la federación para que ajuste, diciendo, bueno, aquellos agentes que recurran a la justicia ordinaria a reclamar algún pago de una comisión excepcional por encima de la que establezca cada federación o la que FIFA establezca, será excluido del registro correspondiente y poder tener una sentencia judicial que me diga, usted está amparado y tiene todo el derecho a seguir trabajando como intermediario, pero es esta sana o no tensión en la cual vamos a convivir Estado y FIFA por los siglos de los siglos. Este principio de no injerencia es un principio no discutido, y lo llevé al extremo con el tema de las intervenciones que hizo FIFA en las federaciones, pues si lo ponemos en términos bien prácticos, imagínense que cuando FIFA interviene en una federación y le dice tenés que cambiar tus estatutos, FIFA es una entidad de derecho privado regulada por el derecho suizo, que no tiene ningún tipo de relación de tratado con el Estado uruguayo, no es un Estado, no pertenece al régimen universal de los tratados internacionales, viene a un país, se bajan dos agentes, entran a otra entidad de derecho privado regulado en nuestro caso por el Ministerio de Educación y Cultura, ingresa, toca timbre, y dice usted está intervenida por FIFA. Y el Ministerio de Educación y Cultura podría decir, mire, en realidad, ¿quién es usted para decir que interviene a una federación? Y tiene toda razón, bajo la norma de derecho internacional privado y bajo la norma de derecho interno. Pero, evidentemente, es una relación de convivencia y conveniencia
que pacíficamente admitimos de todas las normas que FIFA impone. Con lo cual entiendo la inquietud digamos, del colega o compañero Cristian Mir sobre la conveniencia o no de mantenernos ajenos a esa relación, pero el día que FIFA ponga el foco y ponga la norma, lo mejor, como en otras situaciones incómodas, es acompañar el cambio y adaptarnos. Ya, ahora hablando de convivencia y conveniencia, ¿qué criterio te tiene el clearinghouse que plantea crear FIFA para organizar el tema de las comisiones de los agentes y que sea transferido a través de esta cámara de compensación? Yo creo que para los clubes sudamericanos y para las federaciones sudamericanas es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque en definitiva veremos a ver cuál es la desventaja. Porque hoy la propuesta que hace FIFA aparecen todas como bondades. En definitiva, el clearinghouse o la cámara compensadora que propone Emilio García Silvero como jefe legal de FIFA y todo su staff de equipos legales, sugiere justamente lo que comentaba hoy, que todos los aspectos económicos queden concentrados en Zúrich y que de allí se maneje la distribución de estos aspectos que muchas veces son discutidos, llevan a largos e incansables reclamos. En otros casos, ni siquiera reclamos porque los clubes formadores no tienen dinero para reclamar, y el club que es el que paga por la transacción sí tiene espalda como para esperar tranquilamente sentado a que venga un reclamo ante FIFA o ante el TAS. Y creo que en materia de intermediarios, que pueden estar asociados colateralmente, ya no bajo el régimen de intermediarios, porque no debiera contemplarse derecho de formación y derecho, un mecanismo de solidaridad como partidas compensables bajo el régimen de intermediarios. En el futuro, todos quienes tengan expectativas sobre ese crédito, bajo el esquema que ha descrito FIFA inicialmente, que va a ir seguramente con ajustes finales, ya lo ha anunciado oficialmente FIFA como el próximo paquete de grandes medidas a introducir. De vuelta, para el mercado exportador que representa Conmebol o las ligas o federaciones de Conmebol, yo creo que es un incentivo. Ahorro de tiempos, claridad en las transacciones, mayor trazabilidad, seguridad en el cobro. Porque en definitiva, bajo el esquema propuesto, que es muy lineal y muy básico con 3-4 pasos, sugiere algo así como operar la transacción, el club que paga por la compra de los derechos económicos, la entidad compensadora en quien se terceriza el servicio de operar como tal, porque no lo va a hacer FIFA directamente en primera instancia, operan transcurren la operación como agente de retención de ese porcentaje, lo retiene, lo bancariza, o sea, lo blanquea por si hay algún tipo de dudas de origen de fondos de la transacción, controla el origen de fondos del pago, lo bancariza, se pone en comunicación con la federación y el club que es acreedor al derecho de formación y al mecanismo de solidaridad, le pide a su vez los datos vinculados con la transacción, le pide también una cuenta bancaria y en un switch y un SWIFT bancario se transfiere el dinero en forma casi automática. Con lo cual, dicho así, es muy tentador, muy seductor y reitero, para los clubes exportadores creo que representa un gran esquema de incentivo y para FIFA y el TAS un gran alivio de cantidad de casos de reclamos por derecho de formación y mecanismo de solidaridad. Creo que los intermediarios también en ese juego que hacen como parte, digamos, importante en lo que es la industria del fútbol, seguramente se vean incentivados a ser parte, en definitiva, del negocio, porque va a haber más certeza de que si había alguna partida vinculada con el pago asociada con el derecho de formación o no, lo van a haber reconocido
con una entidad que si funciona tal cual lo acabo de escribir y tal cual lo transmite FIFA, funciona en todo caso como, digamos, como un salto de calidad en las transacciones. Estoy de acuerdo. Ahora, pasándonos un poco, yo tengo, o bueno, hay una noción y también tengo varios casos en los que los abogados, como apoderados de un jugador, actúan como intermediarios o como representantes de ese jugador en la transacción. Y obviamente hay un interés económico por el servicio de apoderado o de mandatario que está ejerciendo el abogado. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿ves legítimo que un abogado a través de un poder o de un mandato pueda actuar en calidad de intermediario, porque no lo está representando, sino en calidad de intermediario? ¿Y crees tú que si es que en efecto un abogado actúa así, crees la necesidad de registrarse en la federación como intermediario? Bueno, creo que es un dato de la realidad. Existen muchísimos abogados que realizan la actividad de intermediario, hasta el punto que muchos seguramente han dejado la abogacía para dedicarse a la intermediación. Evidentemente reconozco que es un arte y un oficio y una profesión diferente de la del intermediario, pero son habilidades que también se pueden adquirir durante el tiempo y que funcionan como un complemento perfecto, lo digo desde el lado, hablando como abogado, porque evidentemente hay una complementariedad de información que tengo y de luces amarillas o botones de alerta que a la hora de entablar relación con el jugador, entablar relación con el club, voy a tener una sensibilidad especial por algunos aspectos hasta contractuales. En términos formales no hay ningún tipo de restricción por parte de FIFA en el caso de Uruguay, de nuestro reglamento interno de intermediarios, para que un abogado no sea intermediario. No hay ningún tipo de restricción tampoco a nivel de lo que sería nuestro bar, nuestro colegio de abogados, en tanto y cuanto quede claro que no existen lo que FIFA reprocha y el reglamento interno en materia de intermediarios reprocha, que es el conflicto de interés. Creo que el foco y el punto es ese. Yo no podría ser, y eso el reglamento intermediario de FIFA lo dice, y a su vez, en el caso de Uruguay lo dice el nuestro, porque lo replicó y también lo replicó el de la Real Federación Española de fútbol, no puede haber conflicto de intereses y un intermediario además tiene que expresar voluntariamente que no mantiene un especial vínculo con el club o con el jugador a la hora de registrarse. Hay un pedido de una suerte de declaración jurada en el cual es unilateral, como la declaración de impuestos muchas veces. Yo declaro cuánto es mi ganancia y después en todo caso el fisco viene y me controla si efectivamente mi ganancia fue esa o no. Eso es lo mismo. Yo voy a estar sujeto a los controles de la federación o a los controles de FIFA de que eventualmente mañana no haya existido ese conflicto de intereses o que un tercero no denuncie esa circunstancia de conflicto de intereses. Puede haber un intermediario interesado en hacer caer la transacción y decir, en realidad, abogado, fue en su momento el abogado del club o tiene un especial vínculo con el directivo de un club y en definitiva le dio información confidencial para que se registrara inmediatamente como intermediario, pero la restricción por el simple hecho de ser abogado no existe como tal. Creo que el límite es muy delgado como para cualquier intermediario, que puede ocurrir lo mismo con un empresario que esté dentro de un club, con quien fondea financieramente a un club, con un proveedor del club, todo aquel que tenga un especial vínculo de especial y privilegiada información para obtener un provecho y registrarse como intermediario, ese elemento reprochable de alguna forma bajo el actual reglamento de FIFA. No quisiera quedarme solamente con la figura del abogado, que seguramente sea la más visible y controversial, sino específicamente el reglamento menciona a la figura de lo que FIFA denomina oficiales dentro del elenco de agentes alcanzados por FIFA para su jurisdicción. Cualquier persona especialmente vinculada con el club no debiera ser admitido en el registro de intermediario, ¿no? Okay, tengo otra pregunta y dice, Fernando, ¿consideras conveniente utilizar el sistema Comet o el que pretende FIFA para incorporar a la ficha del jugador su agente y adjuntar el contrato vigente a los fines de identificar el único agente para cada jugador?
Yo creo que sí, y creo que es el camino. De hecho, a la hora, si revisamos el reglamento establece, el reglamento de FIFA, y no ha sufrido modificaciones, seguramente puede tener algún tipo de ajuste, y en ese sentido no creo que vaya a ser modificado, en todo caso pueda ser ajustado. Hoy el registro de intermediarios que o que deberían tener las federaciones, obliga al registro de intermediarios y al registro de la operación. Y al registro de la operación es eso, en definitiva, que en ocasión de la transferencia local del jugador establezca dentro de los límites temporales que puedan haber de vinculación de un intermediario con un jugador o de un intermediario con un club, esta relación quede también transparentada y sea pública. Quizás le busco un giro a la pregunta que nos hace mi colega de La Plata, Fernando Manuel Soria, y amigo. Fer, yo creo que podría sí ser una buena respuesta, porque en definitiva transparenta la relación agente o intermediario jugador o intermediario club, evita la multiplicidad de conflictos intrafederación o a nivel de FIFA de disputarse el rol de intermediario cuando ocurre la operación, aspecto que inclusive lo he visto ventilarse acá en nuestro país, en el cual dos o más intermediarios concurren a reclamar su comisión porque dicen haber sido parte en la cadena de valor en la transacción, reclaman haber sido parte de esa transacción y requieren, y por lo menos quieren un pedazo de la torta de la comisión. Yo creo que este esquema sería muy, muy sanador, porque también convengamos que la relación intermediario-jugador a veces no es tan sana como suele ser, y tiene es una relación matrimonial con algunas infidelidades a veces. Entonces creo que sería bueno que esa fidelidad cuando se rompe quede patentada y no tengamos una relación paramatrimonial no documentada y en la clandestinidad, porque le genera problemas a todos los involucrados, ¿no? Así que sí, creo que en el caso de Fernando, que nos pregunta Argentina, me inclinaría por sí, por una, una incorporación, una vuelta de tuerca más que genere transparencia, falta de conflictos y un frente ético mejor, en el cual sé que transparentado y registrado ese contrato intermediario-jugador en la federación, que además debe ser público ese registro, nuestra federación lo tiene así. Yo tengo claro que cuando voy a hablar con el jugador, sé quién lo representa, sé quién no lo representa, o quién oficia como intermediario, y en todo caso deberé ir a negociar con el anterior intermediario una modificación en el registro que lleva la federación. De acuerdo. Me hacen una inquietud y es, hay una inquietud entre los agentes y la pregunta es, ¿qué va a pasar si en este momento la federación de cada país es la que toma los exámenes para cada agente y la que habilita o da la licencia? ¿Qué va a pasar ahora que FIFA los va a tener de nuevo en su marco legal? ¿Esos agentes seguirán teniendo su vigencia de la licencia o tendrán que dar algún examen ante FIFA o FIFA tendrá que tomarlos un examen especial a ellos? ¿Cómo crees que va a ser el asunto? Yo cuento la experiencia nuestra en Uruguay porque está en plena vigencia y aplicación el control de idoneidad. Tanto cualquier cargo electivo o cualquier cargo que FIFA establezca que requiere un examen de idoneidad o de probidad, lo ha delegado generalmente en lo que dice la comisión o el tribunal de ética de cada federación. Recuerdo el caso argentino, cuando hubo la elección, hubo una gran discusión si eso podía delegarse, por ejemplo, en los colegios de abogados o entidades privadas que hagan un control en ese sentido, y Conmebol y FIFA fueron muy, muy claros. No creo que los intermediarios tengan que viajar a Zúrich para dar su examen de idoneidad. En todo caso, tendrán una plataforma para hacerlo virtualmente y subir allí, como si fuera el TMS, todos los documentos para eso.
pero como hay un componente que puntualmente que habla actualmente de una entrevista personal, a la cual yo debo someterme en ocasión de integrar una nómina o un registro determinado de una federación, en mi caso puntual me pasó, y por suerte, de que para, en definitiva, poder ser miembro del comité ejecutivo de la federación, tuve que someterme documentalmente a entregar un sinnúmero de documentos que me pedían bajo patrones FIFA, me pedía el comité de ética de nuestra federación, y después someterme a una entrevista personal. Lo mismo entiendo que va a ocurrir, es FIFA entiendo que por un tema práctico le va a delegar en cada confederación, en este caso Conmebol, que establezca cuáles son los reglamentos para su región. Puede haber aspectos culturales, socioeconómicos, muy propios de cada una de ellas, y esta se va a gotear en cada federación para que la incorporen como norma interna. Yo creo que cada federación va a tener que tener, para quienes no tengan un reglamento aún, lo van a tener que tener sin lugar a dudas, y va a ser localmente ese test o examen de probabilidad o idoneidad. Perfecto. Ya, Fernando Manuel nos hace la última pregunta y dice, partiendo desde que FIFA, para reconocer la imparcialidad de la Cámara de Resolución de Disputas, establece que tiene que haber composición paritaria, es decir, igualdad de representantes de clubes y jugadores. ¿No crees que los agentes deberían poder proponer integrantes a esas cámaras para que puedan resolver sus conflictos con total imparcialidad? A ver, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque... A ver, partiendo desde el punto de que FIFA, para reconocer la imparcialidad de la Cámara de Resolución de Disputas, establece una formación paritaria de igualdad de representantes de clubes y jugadores. ¿No crees que los agentes deberían proponer integrantes a esas cámaras para que puedan resolver los conflictos con imparcialidad? Bueno, siempre convengamos que los procesos de resolución de disputas buscan la máxima expresión de representación paritaria, en tanto y cuanto haya un reconocimiento corporativo de la federación, de esa familia, digamos, que tenga un interés personal y legítimo en ser parte a la hora de ser juez de estas cuestiones. Solamente planteo soluciones que ya tienen intrafederación a nivel de Conmebol, la resolución de disputas. Seguramente las entidades reconocidas por las federaciones no alcanzan mucho más que a los árbitros y a los jugadores dentro del elenco de integrar esas cámaras de resoluciones de disputa como parte integrante de la esencia más pura de lo que es la práctica del fútbol. Por lo menos inicialmente me parece ambicioso, no quiero decir que no pueda ocurrir, pero inicialmente me parecía, es una propuesta bastante ambiciosa. Me animaría a decir que veo muy difícil que inicialmente FIFA abra la ventana del frente, la ventana del fondo y todas las puertas para que los agentes entren a formar parte de todo el organigrama de FIFA. Digamos que de ahí a pedir ser parte del grupo de FIFA hay un paso para los intermediarios. No quiere decir que en el futuro no ocurra, creo que no va a ocurrir en un futuro muy cercano. Me parece que no está, por ahí creo que hoy el foco de atención es en reconocer la gran queja que han tenido los intermediarios, que es contemplar la baja tasa de remuneración y de retribución, y como contrapartida FIFA también va a exigir, digamos, sus contraprestaciones, ¿no? Así que creo que hasta ahí yo creo que hay un paso muy importante, el encontrar un esquema de resolución de disputas dentro de la federación más expeditivo y con un plazo más corto también, que FIFA piense en que otras prestaciones vinculadas con el contrato de intermediación por encima de lo que es el valor de la transacción, que tenga que ver con el salario exclusivamente del jugador o con el precio, y que incluya otras prestaciones, le hace derecho de imagen, patrocinio,
y todo lo accesorio que a veces un intermediario es parte de esa jugada, podría ser un paso ya a un gran logro. En contar eco, en ser juez en la resolución de la disputa, lo veo como algo, por lo menos, no en el horizonte más cercano, ¿no? Perfecto. Me han pedido tu correo electrónico, lo acabo de postear en el chat. Creo que no hay más preguntas. Ah, hay una pregunta de cuáles son las nuevas comisiones que propone FIFA para los intermediarios. FIFA no lo ha definido, de hecho, sería una irresponsabilidad, pero sí es público y si uno entra, googlea, pone FIFA, comisiones intermediarios, en todos lados habla de que FIFA llevaría a entre un 7 y un 10% las comisiones. De hecho, no lo ha hecho público ni en ningún trabajo interno dentro de las confederaciones o federaciones, pero sí sabe que lo tiene que atender. Creo que ese escenario del 10% seguramente no satisface lo que es la realidad muchas veces del trabajo que el intermediario realiza, pero se acerca mucho más a una realidad económica de justicia, ¿no? Pero vuelvo a que esto también va a ocurrir en tanto y cuanto haya un acomodo en la registración y transparentación de la relación intermediario-club, intermediario-jugador, porque justamente, digamos, te doy el amparo correspondiente, digamos, un precio más ajustado a lo que el mercado establece, pero sé parte colaboradora en la cadena de valor, incorporándote y blanqueando todas tus relaciones para con la federación. Sé un socio colaborador y no sea alguien que me genere un mayor inconveniente. Y hago hincapié especialmente en lo que tiene que ver con los aspectos financieros. Yo que FIFA está buscando llegar a un nivel de excelencia que le permita tener y multiplicar sus ingresos y generar una confianza que le permita ampliar el elenco de soportes que le dan este sentido al valor del fútbol que tiene hoy en día. Ha multiplicado sus ingresos de fútbol femenino. Hoy explora el eSport como un gran nicho de negocio a explotar en los próximos, en la próxima década. Ahora, todo eso puede ocurrir en tanto y cuanto haya patrocinadores, haya seguidores y haya más fanáticos que sigan todo esto. Y eso implica plataforma, implica contenido, implica prepago. Prepago implica bancarización. Bancarización implica transparencia en las transacciones. Entonces, esa cadena de valor me parece que es la que busca también en la relación con los intermediarios. Nosotros en la federación tenemos un verdadero banco, tenemos un oficial de cumplimiento, como puede tener un banco en cualquier lugar del mundo, que es una abogada, certificada por Cafilat. Cafilat, que viene a inspeccionar cualquier entidad de derecho privado, como somos la Federación de Fútbol, inspeccionó el año pasado a nuestra federación. Y cuando la inspeccionó, le pidió que se quitara toda la ropa. Y su informe fue de que nuestra federación cumplía a satisfacción en todas las relaciones con las partes interesadas, con los clubes intermediarios, jugadores, proveedores, cumplía con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo. Entonces creo que, lejos de verlo como una amenaza, lo que pueda venir de FIFA, debo transformarlo inmediatamente en una oportunidad. Porque al principio lo conversábamos, no va a haber forma de discutir demasiado. Podría discutir alguna cuestión puntual en un tribunal ordinario, pero no va a ser una discusión masiva, porque ya esta discusión ya la dieron en UEFA los mayores intermediarios o grupos de intermediarios del mundo que trabajan en Europa y ya han conseguido allí todo lo que pueda salir de FIFA en los próximos meses. De acuerdo. Creo que no tengo más preguntas. Más que nada agradecerte, Fernando, por la exposición. Creo que todo ha estado muy claro. Hay muchos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por tu
por tu exposición. Así que nada, te dejo con las últimas palabras. No, en primer lugar, muchas gracias, es un gusto participar de este tipo de eventos siempre, cuando es presencial, aparecía más entretenido, pero la verdad que en estos momentos, lejos de pensar cómo salimos de esta pandemia, en un tiempo nos vamos a acordar todo lo que nos dejó también el COVID y nos ha dejado esta oportunidad de cercanía casi real, muy virtual, pero casi real, de empatizar rápidamente con inquietudes, de enriquecernos todos con el intercambio. Esto yo siempre lo planteo en un plano de conversatorio y no de un monólogo. El agradecimiento y las felicitaciones a ustedes por esta iniciativa, que esperemos que se multipliquen. Yo creo que la familia de fútbol, que somos todos, necesitamos hoy más que nunca este tipo de cercanías, ver que el futuro que se viene, estar atentos, acompañarlos, intercambiar información. Yo creo que la información no es patrimonio de nadie, creo que justamente es seguramente el mayor momento de generosidad que la humanidad está viviendo, que necesita demostrar. Y creo que al final del día, o al final del túnel, porque hay un día después de todo esto, el mundo del fútbol también se va a preguntar qué hicimos los dirigentes, qué hicimos los abogados, qué hicimos los intermediarios para acompañarnos en este periodo. Nos va a interpelar y creo que todos quienes somos parte de este conversatorio, es decir, yo un día fui parte de un conversatorio para entender cómo iba el mundo de los intermediarios, y alguien desde un rincón allá, el rincón más del sur de Sudamérica, conversamos un poquito de cómo venía el tema de intermediarios. Así que solamente eso, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos quienes se arrimaron a ser parte de esta experiencia, esperemos multiplicarla, esperemos vernos en más de un conversatorio, y por ahora, como muchos hashtags que están por ahí, a quedarse en casa para lo que corresponda, a cuidar a su familia, porque lo que puede desaparecer será Google, será Microsoft, será Alibaba, lo que nunca va a desaparecer va a ser el fútbol. Así que cuando volvamos, seguramente lo primero que active la maquinaria del mundo va a ser el fútbol, y todos somos parte de esta gran familia. Así que muchas gracias y un gran saludo de acá de Montevideo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana con las últimas sesiones. Muchas gracias. Buen día.